Hay lugares en la Tierra que desafían la imaginación. Lugares donde la escala de la naturaleza anula toda pretensión humana. Estamos en un reino de extremos, donde el tiempo parece haberse congelado hace milenios y la civilización es solo una leyenda lejana. Aquí la vida se aferra a un hilo, pero lo hace con una tenacidad asombrosa. Estamos en el sur, el más sur de todos. Un vasto continente que no pertenece a nadie y sin embargo nos pertenece a todos. Esto es la Antártida, el último gran desierto inexplorado de nuestro planeta. Para entender la Antártida, primero hay que desaprender lo que es el frío. Olvídese de cualquier invierno que haya conocido. Esto no es solo clima gélido, es la cámara frigorífica de la Tierra, el epicentro del invierno perpetuo. Aquí se registró el aire más frío que jamás se haya medido, menos 89,2 grados Celsius. Es una temperatura que congela un ojo en segundos y convierte el aliento en cristales de hielo que caen al suelo como polvo lunar. Pero la cifra más asombrosa no es la temperatura, sino la masa. La Antártida es un continente gigantesco, mayor que Europa y Australia. Es una masa de tierra aprisionada bajo una capa de hielo que, en promedio, alcanza 2,5 kilómetros de grosor, unos 2,5 kilómetros. Piénselo. 2.500 metros de hielo puro, comprimido durante millones de años. Si todo ese hielo se derritiera, el volumen total de agua dulce liberada podría llenar el océano Atlántico, y el nivel global del mar subiría más de 60 metros. Este gigante blanco contiene, literalmente, el 90% del hielo dulce del mundo. Es el archivo geológico más importante del planeta, y a la vez, la espada de Damocles que pende sobre nuestras costas. La pregunta persistente, la que nos obliga a mirar hacia el sur, es: ¿qué secretos esconde un lugar tan vasto e intocado? ¿Qué ocurre bajo esa impenetrable costra de hielo? Estamos a punto de descubrir que bajo el silencio absoluto de la nieve, late una historia más compleja, más caliente y más extraña de lo que jamás imaginamos. Es una historia de fuego bajo el hielo, de vida aislada y de los límites inexplorados de nuestro propio hogar. El llamado del hielo ha comenzado. Hemos establecido la inmensidad del hielo, pero la Antártida no es solo una gigantesca banquisa flotante. Al quitar la capa helada, emerge una masa de tierra real. Un continente con su propia geografía épica. Estamos hablando de cordilleras que compiten con los Alpes, como las majestuosas montañas transantárticas, que dividen el continente en dos mundos muy diferentes. La Antártida Oriental, más antigua y estable, y la Antártida Occidental, geológicamente más joven y volátil. En medio de este desierto congelado encontramos anomalías que rompen el molde del frío eterno. El monte Erebus, por ejemplo, es el volcán activo más austral de la Tierra. El hielo es solo la cubierta exterior. Debajo de nosotros hay roca fundida, hay fuego. Este volcán escupe cristales de feldespato hacia el cielo gélido y sus conductos de ventilación están calientes. La Antártida es un lugar de hielo, sí, pero también es un lugar de fuego. Y luego está el lugar que rompe todas las reglas del agua y el frío: los valles secos de McMurdo. Una región tan carente de humedad, tan desprovista de vida visible, que se asemeja a la superficie de otro planeta. De hecho, la NASA utiliza estos valles para probar sus rovers antes de enviarlos a Marte. La paradoja de este continente es asombrosa. Posee el 90% del hielo del mundo, pero también contiene el lugar más seco conocido en la Tierra. Pero el misterio más profundo, la verdadera frontera, se encuentra a casi 4 kilómetros bajo la superficie. Si pudiéramos mirar a través de la capa de hielo, veríamos el lago Vostok, un cuerpo de agua dulce, prístina y oscura, del tamaño del lago Ontario, atrapado y sellado por el hielo durante millones de años. Piensen en esto: agua líquida, bajo miles de metros de hielo, calentada por la presión y el calor geotérmico. Los científicos perforaron el hielo y alcanzaron Vostok, abriendo una ventana a un ecosistema completamente aislado. ¿Qué clase de vida, si es que hay alguna, ha evolucionado en total aislamiento? Son formas de vida obligadas a depender de compuestos químicos o minerales, sin luz solar ni oxígeno atmosférico. Es un laboratorio de la evolución, que ofrece una visión de cómo podría sostenerse la vida en las lunas heladas de Júpiter o Saturno. La Antártida no solo está congelando el presente, está guardando y quizás revelando el pasado y el potencial de vida más allá de la Tierra.
En un lugar donde la luz solar es un lujo estacional y la sensación térmica desgarra la piel, uno podría esperar un silencio mortal, un vacío absoluto. Sin embargo, el océano Antártico es uno de los ecosistemas más ricos y vibrantes del planeta. La Antártida no es un desierto muerto, es un superorganismo vivo que late con una biología imposible. El verdadero corazón de esta vida se encuentra en el agua y tiene menos de 6 centímetros de largo. El krill antártico, Euphausia superba. Este diminuto crustáceo, parecido a un camarón, forma enjambres tan densos que pueden verse desde el espacio. Su biomasa total es, sin exagerar, una de las más grandes del mundo animal, superando el peso combinado de toda la población humana. El krill es el eslabón fundamental, la única moneda de cambio en el frío ecosistema. Y allí donde está la moneda están los reyes. Las criaturas más grandes del planeta migran miles de kilómetros solo para darse un festín en estas aguas. La ballena azul, la ballena jorobada y la ballena de aleta dependen completamente de la abundancia del krill. En la Antártida, la cadena alimentaria es dramáticamente corta, lo que la hace brutalmente eficiente. Pero la maravilla de la adaptación se manifiesta en tierra, o mejor dicho, en el hielo, con los verdaderos dueños del continente, los pingüinos emperador. Son los monarcas del frío, el único animal que cría a sus polluelos durante el pico del brutal invierno antártico, para sobrevivir a los vientos huracanados y las temperaturas de hasta menos 60 grados Celsius. Estos machos solitarios no confían solo en su grasa y sus plumas superpuestas, confían en la cooperación. Forman una muralla viviente, una formación llamada huddle, donde se apiñan en una masa compacta. Los individuos en el exterior, más fríos, se mueven en una rotación lenta, casi imperceptible, hacia el interior caliente del grupo. Es una obra maestra de la supervivencia colectiva, donde la vida individual se subordina al bien del grupo. Cada pingüino emperador es una célula de un organismo mayor. Un sistema de calefacción biológico que desafía la lógica de la física. Las focas de Weddell, las focas cangrejeras y las orcas que cazan en manadas organizadas completan este círculo de vida. Todos ellos son maestros de la inmersión profunda, dotados de mecanismos biológicos que superan cualquier hazaña humana, sangre con proteínas anticongelantes y la capacidad de ralentizar su metabolismo para soportar horas bajo el agua helada. La Antártida nos enseña que la vida no solo soporta el extremo, lo conquista. Si la Antártida es un reino, la historia de la humanidad en este lugar es una saga de la ambición humana llevada al límite. Desde principios del siglo XX, este continente se convirtió en el escenario de una carrera desesperada. Hombres como Robert Falcon Scott y Roald Amundsen inscribieron sus nombres en las páginas de la historia, arriesgándolo todo para ser los primeros en tocar el Polo Sur. Fue una era de triunfo y tragedia. Las expediciones de la Edad Heroica de la exploración antártica nos dejaron un legado de supervivencia inaudita. Pensemos en Ernest Shackleton y la increíble odisea del Endurance, un relato de liderazgo y tenacidad que demostró la capacidad del espíritu humano para persistir cuando todas las probabilidades están en contra. Estos pioneros no solo buscaban banderas, buscaban el límite de lo posible. Hoy, la conquista ha cambiado. La carrera ya no es por la bandera, sino por el conocimiento. Docenas de países mantienen bases científicas permanentes en la Antártida. De la ambición territorial hemos pasado a la cooperación científica. Esto es gracias al Tratado Antártico de 1959, un acuerdo histórico que designa a este continente como una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia. Prohíbe las actividades militares, la minería y la explotación de recursos. Es, sin lugar a dudas, el experimento geopolítico más exitoso del mundo. Los científicos que viven en estas bases no están aquí por el paisaje, están aquí por la historia. El hielo antártico es una cápsula del tiempo. Cada capa, cada burbuja de aire atrapada, cuenta la historia de la atmósfera terrestre que se remonta a más de 800.000 años. Al perforar y extraer núcleos de hielo, los climatólogos leen la composición exacta del aire prehistórico, desvelando cómo la Tierra ha respirado y cambiado a lo largo de las eras. Pero esta búsqueda de conocimiento lleva consigo una advertencia severa. Lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida. El continente congelado es el termostato del mundo, el regulador clave de los patrones climáticos globales y de las corrientes oceánicas. Ahora, los científicos observan con creciente alarma cómo el escudo de hielo de la Antártida Occidental, que reposa sobre el lecho marino y no sobre tierra firme, se está volviendo inestable. Grandes glaciares, como el glaciar Thwaites, el llamado glaciar del juicio final, están acelerando su movimiento hacia el mar.
Hemos viajado a través de la inmensidad del hielo, explorado volcanes secretos y lagos subterráneos, y hemos presenciado la vida más tenaz de la Tierra. La Antártida es un lugar de superlativos, el extremo, el límite. Es un mundo que nos obliga a redefinir nuestra comprensión de la vida y de nuestro propio planeta. Pero, ¿cuál es el verdadero legado de este continente para la humanidad? Quizás el mayor legado no sea científico, sino filosófico. La Antártida es la única masa de tierra que permanece virgen del conflicto humano. Una prueba de que la cooperación internacional puede superar la avaricia y la ambición. Es un laboratorio no solo para el clima y la biología, sino para la propia esperanza de la humanidad. Es un espejo que nos refleja. Cuando observamos la fragilidad del krill o la dependencia vital del pingüino emperador a su grupo, recibimos una lección de humildad. Nos recuerda que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, seguimos siendo criaturas que dependen de un equilibrio delicado. La pureza de su aire, la inmensidad de sus paisajes y el silencio abrumador nos ofrecen una perspectiva que hemos perdido en el ruido del mundo moderno. Es un lugar para la introspección. La Antártida nos ofrece una verdad incómoda. Es un sistema perfectamente afinado y estamos alterando esa melodía. Pero también nos ofrece una promesa. Bajo el velo blanco quedan incontables misterios por resolver. Podríamos descubrir nuevas formas de vida en los lagos subglaciales, entender mejor los secretos de la longevidad en sus especies marinas, o descifrar los patrones climáticos que nos permitirán mitigar futuras crisis. La ciencia apenas ha rozado la superficie. La Antártida es el último mito geográfico de la Tierra. Un continente envuelto en hielo, leyendas y la sombra de un futuro incierto. Es un lugar de extremos, de belleza brutal, y de una paz que debemos proteger a toda costa. Al final de este viaje, el blanco infinito nos devuelve al principio, la maravilla pura. Un continente que se resiste a ser poseído, que solo exige respeto. Un lugar que nos susurra una promesa, que el mayor conocimiento sobre la Tierra y sobre nosotros mismos espera pacientemente bajo el velo blanco. ¿Te atreves a mirar el mapa, a enfrentar el frío y girar completamente hacia el sur?